tardes, hermanos, bienvenidos a nuestro servicio de este domingo. Por favor, les pido que inclinen sus rostros, vamos a orar. Señor Padre nuestro que estás en los cielos y en la tierra, Señor, te doy gracias por esta tarde, Señor, te doy gracias por este día, por este domingo, por este servicio. Te doy gracias, Señor, porque tenemos el privilegio y la bendición de poder escuchar al pastor Nicolás Pacheco, predicarte tu palabra, Señor. Te pido, Señor, que el mensaje y esta alabanza pueda tocar todos nuestros corazones y podamos aprender a ir a ti por lo que sea que necesitemos y porque tú eres nuestro consolador, Señor. Te doy gracias por todo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Traicionado fue.
Padre. Padre, nosotros sabemos que nuestro Señor Jesús sufrió, Padre, que le dolían las cosas que pasaban, Padre, que Él lloró. Te pido, Padre, que ahora nos ayudes a nosotros a entender las palabras que nos trae el pastor, Padre. Padre, te pido que por favor tú bendigas lo que salga de su boca y que a cada uno de nosotros que estamos escuchando nos des entendimiento para poder entender lo que tú tienes que decirnos. Gracias en el amor de tu Hijo Jesús. Amén. Queridos hermanos, familia, amigos, hermanos en la fe, familia en la carne, es un privilegio estar en este día compartiendo la palabra. Sin duda que el tema a muchos nos hace sentido en lo que está pasando en nuestra vida. Yo los animo a que si usted conoce a alguien y necesite saber de este tema en especial, lo comparta con ellos. Ellos pueden ir después a YouTube, Nicolás C. Pacheco, ahí pueden encontrar este y más de 100 mensajes. Se suscriben en YouTube y ahí lo encuentran. Muchos hermanos yo sé que trabajan y el único tiempo que pueden para escuchar la palabra es solamente escuchándolo. Ahí estamos en 3 podcasts, en Spotify, en Google Podcasts y en Apple Podcasts. Entonces también ahí se puede. Si usted tiene Twitter, también ahí le puede dar clic y escucha el mensaje, lo ve. Es decir, hay muchas formas de que usted puede compartir. Porque déjeme decirle que a estas alturas hay mucha gente que necesita saber de esto. Así que iniciando con eso, pues muchas gracias por este día que el Señor nos da y poder compartir la palabra. Millones de personas han muerto en lo que va de la pandemia, y a estas alturas muchos de nosotros ya estamos conectados, ya sea que perdimos a un ser querido, ya sea que perdimos a un amigo, ya sea que perdimos un familiar o algún conocido. Todos ya conocemos a alguien, ya estamos pasando por eso. Yo recuerdo cuando un compañero pastor, amigo, recientemente lo llamó el Señor y yo no sabía qué hacer. Me conmovió mucho. También recuerdo otro pastor que justo al inicio de la pandemia el Señor lo llamó y de pronto yo tampoco sabía cómo reaccionar. Es decir, hay familias que tal vez al inicio de esto el año pasado se quedaron como pendientes con su duelo, con su luto. Algunos casos más recientes, personalmente ustedes saben, la partida de nuestra mamá. Entonces, todos necesitamos de esto, hermanos. Y yo lo animo a que abramos nuestro corazón, porque qué mejor ejemplo que ver cómo reaccionó Jesús a su duelo, porque Él lo vivió. Ahorita vamos a ver eso, pero en base a eso yo los animo a que si de alguien podemos aprender, va a ser de Él. Así que vamos a compartir la presentación para este día. Y si usted no sabe qué hacer, déjeme decirle que no es el único. El luto, el duelo es algo para lo cual nosotros no nos preparamos. Hemos oído, es más, hay veces confundimos lo que es el duelo con el luto. Primero déjenme decirles que del duelo no se sale de la noche a la mañana. Sea paciente con usted mismo. Sea paciente porque de pronto queremos como que todo vuelva a la normalidad. El sueño se va, las ganas de hacer actividades normales como ir a caminar a un lugar cercano, jugar lo más básico que antes nos salía natural, de pronto no. Es decir, pasan muchas cosas. Tal vez a algunos les afecta el sueño, a algunos les afecte el apetito. Entonces la pregunta es, ¿qué hacemos? Vamos a aprender de nuestro Señor Jesús. Y vamos a ver, antes de entrar a la escritura que nos va a ayudar,
vamos a ver cuál es la diferencia entre el duelo y el luto. Vamos a ver. Primero, el duelo es la respuesta emocional de una persona ante la experiencia de una pérdida. Es como usted responde emocionalmente. Continuamente yo pongo este ejemplo. Si usted le quita la pelota a un niño que está jugando, le voy a preguntar a usted, ¿qué siente ese niño? Le vuelvo a repetir la pregunta. Si usted le quita la pelota a un niño que está jugando contento y usted se la quita, ¿qué siente ese niño? Conteste. Estoy seguro que hay muchas respuestas. Algunos de ustedes contestaron que se enojó, otros contestaron que se puso triste, otros contestaron que corrió y se puso a llorar, otros contestaron, etc. Si ustedes se dan cuenta, las emociones, así somos, reaccionamos de diferente manera. En ese ejemplo tan sencillo, reaccionamos en lo que pensamos que nosotros hubiéramos hecho. Entonces, el duelo es esa respuesta emocional. Muchas veces nos hacen creer en una cultura totalmente machista donde nos dicen que el hombre no llora y muchos se aguantan de llorar porque dicen no es que el hombre no llora o llorar es de débiles o no llorar es porque no la quisiste, etcétera, etcétera. Usted viva su emoción, aduéñese de lo que usted siente, porque el duelo es como usted reacciona. Si usted perdió a un ser querido, probablemente que durante algún tiempo no hablaron con nadie, pero hubo otros que querían hablar con todos. ¿Se dan cuenta? Es esa respuesta, es como están viviendo su duelo. Tal vez el hablar con muchos les ayuda a descargar un poco. Por otro lado, el que está solamente sin querer hablar con nadie, tal vez quiere pasar un momento él solo. Es decir, es su respuesta emocional y depende mucho de su personalidad. Por otra parte, el luto. ¿Qué es el luto? El luto es el proceso de adaptarse a la vida después de una pérdida. El duelo es cómo usted reacciona emocionalmente. El luto es el proceso que usted va a llevar. Los dos son importantes. Es decir, apropiese de su emoción, de cómo usted está viendo la pérdida, la partida, pero por otro lado entienda que es un proceso. Debemos de ser pacientes con nosotros mismos. Es muy probable que en su grupo cercano que sufrieron una pérdida, vamos a suponer hermanos que perdieron a una madre, familia que perdieron al abuelito, etc. Es muy probable que el luto, o sea, el proceso, lo lleve de diferente manera y da la impresión como que él ya pasó todas las etapas. Usted no se apresure. Eso es él o ella. Usted viva su duelo, cómo reacciona, y usted lleve su proceso, cómo lo va a ir haciendo. Por otra parte, no solamente es personal de cómo yo lo voy a vivir, pero también debo ser respetuoso. Hay veces uno quiere que el otro sane igual que yo. No, todos somos diferentes en la reacción emocional como en el proceso. Ahora, déjenme darles aquí algunas diferencias. El duelo y el luto. Voy a ir una y una. El duelo es privado. O sea, lloro, estoy triste, estoy enojado. El luto es público. Es el proceso. ¿Saben qué? Amigos, no voy a poder estar con ustedes en la fiesta no me siento bien. ¿Se dan cuenta? El luto es el proceso y eso es público y se vale. ¿Saben qué, hermanos? Yo no me siento bien para estar con ustedes. Oh, está bien, porque es su proceso. Entonces el duelo es privado, como lloro, como me entristezco, como grito, y el luto es público. Duelo.
es marcado por el vínculo personal con el fallecido. Quiere decir que cuando nosotros perdemos a alguien, lo que tiene que ver el duelo es el vínculo, no tanto la relación directa. Por decirlo, yo puedo sentir mucho la pérdida de un ser querido que no he visto en 30 años, pero que lo amé mucho. Es el vínculo. Por otro lado, el luto es marcado por las normas sociales, culturales y religiosas. Por decirlo, en el luto tal vez sea importante hacer un memorial. ¿Se dan cuenta? Mientras el duelo es por lo que me une a la persona, el luto es por lo que el grupo dice, la comunidad dice, su iglesia dice que se va a hacer. 3. El duelo permite integrar el significado en mi vida. Es decir, yo solo puedo decir, ok, mi mamá ya no está conmigo físicamente. ¿Cómo va a impactar eso en mi vida? Eso es personal. Ese es mi duelo. Pero el luto es compartir mis sentimientos, compartirlo con mis hijas, compartirlo con mi esposa, con mis hermanos, con mis amigos. Yo quería mucho a mi mamá por esto. Yo extraño a mi mamá por esto. Mientras el duelo lo integra a mi vida, el luto hace que ellos sepan cómo estoy pasando ese proceso. Los dos son importantes porque mucha gente sufre su duelo y no quieren hablar con nadie. Ya no. Y el problema está en que no pasan todos los pasos del duelo. Ahorita lo vamos a ver. Si ustedes se dan cuenta en la pantalla, dice que son 5 etapas de luto. 5 etapas. Por un lado, primero está la crisis, la negación, cuando uno dice, no, es que no puede ser, no, esto no pasó. El enojo, pero ¿por qué los doctores no pudieron? ¿Por qué no se le llevó a este lugar? ¿Por qué no estuve ahí? ¿Por qué el COVID no me permitió llegar a visitarlo? ¿Por qué te gastaste el dinero y por tu culpa no fuimos? El enojo, ¿por qué no se cuidó? ¿Por qué esa parte? Primero la negación, no puede ser, es que estaba bien conmigo antier, no puede ser. Después el enojo, por muchas razones. Después la depresión, que es cuando se toca a fondo. Cuando llega la depresión en estas etapas de luto, es el momento donde la persona se pierde en sus emociones y tiene que encontrar una razón para volver a salir. Y ya es ahí donde viene la aceptación. Mi ser querido ya no está, es una realidad. Si yo no llego a ese punto, corro el riesgo de mantenerme en la depresión por mucho tiempo. Tal vez usted perdió a un ser querido hace 10 años y todavía no lo acepta. Tenga cuidado porque eso es necesario. Y por último, el aprendizaje. Y el aprendizaje viene cuando ya usted puede aplicar todo lo que pasó en la vida, puede ayudar a otros, pero usted no puede dar lo que no tiene. Es decir, si usted no ha sanado su duelo, su luto, usted no puede ayudar a otros a llevar su luto, a llevar su duelo. No puede, porque usted misma o usted mismo todavía está en un proceso. Tengamos cuidado, porque muchas veces escuchamos a alguien el consejo, pero no nos está hablando una persona sana. Nos está hablando una persona que todavía está en el proceso. Por eso hay que tener mucho cuidado en estos momentos de duelo, de luto, de tratar de dar consejos. No, eso es muy delicado, es muy personal. Por otro lado, cada quien lo vive de diferente manera y podemos cometer el error de ser imprudentes. ¿Qué quiere decir eso? Querer que la persona lo viva como yo lo viví. Y eso no puede ser posible. Entonces, estas las 5 etapas del luto: la crisis, la negación, el enojo, la depresión, la aceptación y por último, el aprendizaje. Si usted está pasando por un momento así, mi pregunta es,
dónde se encuentra usted. Porque ahorita vamos a ver cómo nuestro Señor reaccionó y nos damos cuenta que este cuadro que usted está viendo, que puede ser muy moderno, basado en psicología y todo lo que usted quiera, neurociencia, etcétera, en realidad eso lo aplicó nuestro Señor Jesús. Hace miles de años Él lo aplicó y Él nos da la enseñanza. Entonces, usemos el Evangelio para entenderlo. Vamos a ver 3 puntos. El duelo de Jesús por Juan el Bautista, el duelo de Jesús por Lázaro y la angustia de su misma muerte de él. Acuérdense que nuestro Señor Jesús fue completamente Dios y completamente hombre. La dualidad de Dios se le llama en teología sistemática. La dualidad de Dios, donde Él fue completamente Dios y completamente hombre. Cuando decimos eso, cuando hablamos de la dualidad de nuestro Señor Jesús, es de que Él sintió como usted siente, pero que también Él era poderoso y Él caminó sobre el mar, etc. Entonces, el duelo de Jesús por Juan el Bautista, el duelo de Jesús por Lázaro y la angustia de su muerte. Primero, el duelo de Jesús por Juan el Bautista, Mateo capítulo 14. En ese capítulo vamos a ver algunos versículos que nos dan la idea. Herodes, la autoridad romana, tuvo una fiesta y en esa fiesta le dijo que quería, le dijo a la madre, a la hija, que querían de regalo. Entonces le pidieron la cabeza de Juan el Bautista. Y dice, versículo 6, pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, en versículo 10, ordenó a decapitar a Juan en la cárcel. Y dice, y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha. Y ella la presentó a su madre, la esposa de Herodes. Entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo sin cabeza y lo enterraron. Ellos querían de regalo la cabeza. ¿Y qué hicieron después los discípulos? Observen el versículo 12. Dice, cuando Herodes lo manda a decapitar en la cárcel, le llevan la cabeza al palacio donde estaba la muchacha y su mamá, o sea, la esposa de Herodes, y entonces el cuerpo se lo entregan a Jesús. Bueno, recogen el cuerpo, lo enterraron y fueron y le dieron las noticias a Jesús. ¿Cómo usted cree que recibió esa noticia Jesús? Son versículos, hermanos, que luego los leemos muy rapidito y no nos paramos a pensar qué impacto tuvo en la vida de Jesús el saber que su primo, porque eran primos, era primo con Juan el Bautista, su primo que lo respetaba y lo quería mucho, ahorita vamos a ver cómo él hablaba de él, le dicen, ¿sabes qué? Lo acaban de decapitar, su cabeza, Herodes mandó a que se la quitaran y ya se la llevó allá a su fiesta que tiene en el palacio y ya enterramos su cuerpo sin cabeza. Hermanos, debe de ser muy impactante con el vínculo, ¿se acuerdan? El vínculo que se tiene con la persona. Versículo 13 dice, ponga atención en todo, está muy sencillo el texto y se entiende, dice versículo 13, oyendo Jesús, se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Escuchó la noticia Jesús, se apartó a un lugar desierto y apartado, y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús, vio una gran multitud, y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Versículo 15, cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos, diciendo, el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo, no tienen necesidad de irse, dadle vosotros de comer. Ese es el texto y vamos a aprender grandes cosas de ahí. Antes de ver el análisis del texto, yo quiero que vean
en Lucas capítulo 1 y en Lucas capítulo 7, ese tipo de relación que Jesús tenía con Juan el Bautista. En Lucas capítulo 1 habla de las dos mamás, de María y de Elizabeth. Versículo 36 del capítulo 1. Y aquí tu parienta Elizabeth, le están hablando a María, ella también ha concebido hijo en su vejez. Y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril. Versículo 40. Y entró, porque María, cuando supo la noticia de que ella estaba encinta del Espíritu Santo, se va a buscar a Elizabeth. Versículo 40. Y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Fíjense, primero se embaraza Elizabeth, estéril, y se embaraza la mamá de quien va a ser Juan el Bautista. María, por el Espíritu, el ángel le dice que va a estar embarazada de Jesús, sabe la noticia y se va a ver a Elizabeth. Se ven las dos y cuando están ahí dice que la criatura saltó y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Fíjense la relación tan cercana que hay entre María y Elizabeth. Versículo 57. Cuando a Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio luz a un hijo. Versículo 60, porque preguntaban que cómo le iban a poner al niño. Era costumbre que se pusiera por nombre a alguien de la familia. Y entonces ella dice, no, se va a llamar Juan. Ese es el versículo 60 de Lucas capítulo 1. Dice, pero respondiendo su madre dijo, no, se llamará Juan. ¿Qué va a ser? Juan el Bautista. Entonces son primos, Juan y Jesús. Lucas capítulo 7 nos dice cómo Jesús se refería a él. Versículo 22. Respondiendo Jesús les dijo, id a hacer saber a Juan lo que habéis visto y oído. Porque acuérdense que primero empezó su ministerio, Juan el Bautista andaba bautizando ya gente antes que Jesús. Es más, cuando Jesús inicia su ministerio, él pide que sea Juan el Bautista quien lo bautice. Entonces, versículo 22 dice, respondiendo Jesús les dijo, id y haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y los pobres es anunciado el Evangelio. En el versículo 28 del capítulo 7 dice, os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista. ¿Tienen ustedes una idea del tipo de relación, el vínculo que tenía Juan el Bautista con nuestro Señor Jesús? Era un vínculo celestial desde el vientre mismo. Era un vínculo familiar, eran primos. Cuando empiezan a su ministerio, el Señor Jesús dice, vayan y díganle a Juan. Le tenían respeto, caminaban juntos en el trabajo celestial que Dios les estaba pidiendo. Y le dice, no hay otro profeta entre nacidos de mujer. Hace la aclaración, ¿verdad? Dicen que Juan el Bautista. Imagínense la noticia cuando le dice que Herodes le acababa de cortar la cabeza a Juan. Y que en charola se la llevaron a estas mujeres a la fiesta porque había sido el deseo, y que el cuerpo sin cabeza lo habían enterrado. ¿Qué cree usted que sintió Jesús cuando le estoy dando todo ese panorama de los vínculos que había? ¿Usted qué sintió cuando le dieron la noticia? Esto es lo que acaba de pasar, Nicolás. ¿Qué sintió usted? Esto es lo que hizo nuestro Señor Jesús. Primero, lo que Él hacía, y en los 3 textos vamos a ver que es el mismo patrón que Jesús seguía. De pronto lo podemos aplicar en nuestras vidas. Dice, pero cuando celebraba el cumpleaños de Herodes y ordenó decapitar a Juan en la cárcel, y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha, y ella la presentó a su madre, entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron. Y fueron y dieron las nuevas a Jesús, que no eran nuevas buenas, eran malas noticias.
¿Qué fue lo que hizo Jesús? Versículo 13. Aquí está, versículo 13. ¿Qué dice? Primer paso, siempre ante la pérdida de un ser querido, uno, tomaba un tiempo para él. En el versículo 13 dice, oyendo Jesús, se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Si usted está sufriendo la pérdida de un ser querido y se encuentra en su luto, el proceso, sería bueno que tome un tiempo para usted. En mi caso, yo tengo un lugar cercano donde puedo caminar y de momento digo, me voy a caminar. Cuando no tengo ganas de caminar, de pronto digo, no me molesten, quiero un tiempo para mí. Es un tiempo íntimo, donde yo puedo llorar, puedo enojarme, puedo estar triste. Ese tiempo íntimo es privado, es el duelo. El Señor, su duelo, lo pasaba, dice que Él tomaba un tiempo para Él. Segundo, ¿qué hacía después? Versículo 14 dice, y saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Fíjense cómo primero se apartaba un tiempo para él, pero después había una reacción. ¿Cómo reaccionaba ante las necesidades a su alrededor después de haber recibido una noticia tan impactante? Aquí en este texto nos dice que tuvo compasión. El segundo paso, hermanos, familia, amigos, se hizo dueño de sus emociones. Así estoy reaccionando. Eso es como yo estoy, eso es como mi ser, mi alma está reaccionando a esta noticia. Ya tuve mi tiempo solo, es como yo me siento porque las cosas continúan. En ningún momento dice la Escritura que por 2 días no se le vio. En ningún momento dice que por una semana no habló con nadie. Dice que se fue un tiempo solo. Después dice que tuvo compasión de la gente. Y el 3 dice, cuando anochecía. O sea, esto es continuado, hermanos. Aquí no han pasado 2 semanas. Aquí no han pasado 3 meses. Y dice que cuando anochecía se acercaron a él sus discípulos diciendo, el lugar es desierto y la hora ya pasada. Es el mismo momento, hermanos. Despide a la multitud para que vayan a las aldeas y compren de comer. ¿Y qué es lo que hace Jesús, hermanos? Versículo 16. Dice, Jesús les dijo, no tienen necesidad de irse, dadle vosotros de comer. ¿Qué hacía Jesús en el paso 3? Se reincorporaba a la vida diaria. Yo sé, hermanos, de que una pérdida duele mucho. Necesitamos un tiempo especial, solo para nosotros. Después, aprópiese de sus emociones. No hay nada malo con decir, ¿sabes qué, hermano? Tiene 1 mes que estoy totalmente triste. Me siento solo. Apropiese de sus emociones. Y tercer paso, reincorpórese a la vida diaria. No se aísle. No tome como un lugar seguro el quedarse en sus emociones y no se reincorpore. Es bien importante reincorporarse. Yo veo como ahorita algunas personas que están saliendo y llevando su luto, salieron a caminar a las montañas. Eso es excelente. Nos tenemos que reincorporar porque la vida sigue. Nuestro ser querido ya no está. Tenemos que aceptar la realidad. El problema del apego es que de pronto creamos situaciones que no son reales y sirven bien como una forma de llevar nuestro duelo, donde decir, yo siento que mi mamá está conmigo, yo siento que mi esposo me acompaña a la hora de comer. Eso es bueno durante el duelo, pero en el luto, en el proceso, es importante que nos reintegremos a la vida diaria. Vamos a ver qué pasó con Lázaro. Y si nos damos cuenta, es exactamente el mismo patrón que siguió Jesús.
Dice, bueno, el contexto es que en Betania, cuando pasa esta noticia, le mandan a decir a Jesús de que su gran amigo Lázaro, bueno, no nada más era de Lázaro, sino también de sus hermanas, Marta y María. Él los quería mucho, eran 3 hermanos, Marta, María y Lázaro, y andaba cerca Jesús. Entonces muere Lázaro y le dice que le mandan a avisar: Jesús, tu amigo ha muerto. Dice que él, dice versículo 6, cuando yo pues, y esto lo van a encontrar ustedes en Juan capítulo 11, la historia de Lázaro, solamente aparece en el Evangelio de Juan. Cuando yo pues, que estaba enfermo, ¿qué hizo Jesús? Se quedó 2 días más. La Escritura no nos dice para qué. Es muy probable que la noticia fue de gran impacto para Jesús. Y él sabía que al regresar allá, que al ir a verlos a Lázaro, a María y a Marta, él iba a estar ocupado. Él se quedó ahí. Probablemente fue para pasar un tiempo él solo. Era un tiempo para él, sin estar con la familia y estar envuelto en pues las tradiciones, lo que tenían que hacer con el cuerpo, todo eso. Lo primero que hizo Jesús, dice que se quedó 2 días. Tomaba un tiempo para él. Segundo, cuando llega, lo primero que le dicen, Señor Jesús, dice, si tú hubieras estado aquí, de veras que mi hermano no hubiera muerto. Y es donde Jesús les dice, de cierto te digo que él está vivo, solo duerme. Y todo ese diálogo pasa con ellos, lo llevan a la tumba, porque ya estaba en la tumba Lázaro. Y cuando llega ahí, que le dieron la noticia, lo que pasó en el versículo 35 es el versículo más corto de la Biblia. Y dice, Jesús lloró. Eso es todo lo que dice el versículo. Jesús lloró. Nos muestra la humanidad de Jesús. Y se vuelve a repetir lo mismo que pasó con Juan el Bautista. Se hizo dueño de sus emociones. Yo hay veces estoy y de pronto me pongo a llorar. No tiene nada de malo. No tengo por qué. Ay, no estoy llorando, no estoy llorando. No, sí estoy llorando. Estoy llorando, estoy en ese proceso de luto. Es como yo reacciono a mi duelo. Pero es como, tal vez no quiero estar con mucha gente, pero yo estoy llorando. Nuestro Señor Jesús, vuelve a repetirse, se hizo dueño de sus emociones. Y luego versículo 44, ¿qué pasa? Se van a la tumba, está Lázaro ahí, le piden porque estaba atado, dice versículo 44, y el que había muerto salió atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desatadle y dejarle ir. Él no dijo desatadle y que esté ahí 3 días descansando. Desatadle y vamos a ver cómo está reaccionando su cuerpo. Desatadle y vamos a ver qué dice. Desatarle y dejarle ir. Nuevamente el paso 3 que nuestro Señor Jesús hace es, se reincorpora a la vida diaria. Lázaro, levántate y déjalo ir. 3. La angustia de su muerte en Getsemaní. En el jardín de Getsemaní, cuando él ya sabe lo que viene la aprehensión, viene la traición primero de parte de Judas, viene la negación de Pedro, la aprehensión por parte de los guardias que vienen a buscarlo ahí a Getsemaní. Todo eso él ya lo sabe. Entonces, ¿cómo vive él eso? La angustia de su muerte. Lucas capítulo 22. Y dice, versículo 39. Y saliendo se fue, como solía, al monte de los olivos, y sus discípulos también lo siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo, orad que no entréis en tentación. Y él se apartó a una distancia como a un tiro de piedra y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre,
si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Como hombre, él estaba desmoronándose, nuestro Señor Jesús. Estaba en un momento de angustia tal que veía llegar la muerte. Y él sabía que él había venido a morir, pero en su humanidad él estaba sufriendo. Y dice en el versículo 43, y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Versículo 44, y estando en agonía, oraba más intensamente. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración, vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Vamos a ver cómo se repite este patrón. Primero, ¿qué es lo que hizo? Se apartó él, y él se apartó de ellos. Dejó a sus discípulos y él se apartó. ¿Qué hizo? Paso número 1 que siempre hacía. Tomaba un tiempo para él. Dice que puesto de rodillas, oró. Yo no sé cómo sea su tiempo para usted. Cuando yo quiero estar solo es variado, pero es un tiempo mío. Me gusta traer recuerdos bonitos. Hay veces me río de esos recuerdos. Es un tiempo privado. Es un tiempo para mí. Es lo primero que hacía el Señor. Se apartaba. Segundo, estando en agonía, oraba más intensamente. Él no estaba queriendo fingir ser otro. Oh, yo he resucitado muertos, tranquilo, aquí no va a pasar nada, me van a resucitar. No, la Escritura dice claramente que estando en agonía, ¿qué hizo él nuevamente? Se hizo dueño de sus emociones. Hermano, si estás muy triste, está bien que lo estés. Si quieres estar callado, está bien, es como tú estás reaccionando y adueñando de tus emociones. No tengas miedo a expresar cómo eres, quién eres. Está bien expresar tus emociones. ¿Qué pasó después? Él está viviendo su agonía, no la oculta, llora, ora intensamente, su sudor eran como lágrimas, como gotas de sangre. Se viene a buscar a los discípulos que los había dejado orando, los encuentra dormidos y les dice, ¿por qué dormís? ¿Y qué les dice? Levantaos. Se reincorporaba a la vida diaria. Sabía lo que venía. Él no llegó y están llorando como yo. O también están tristes como yo. ¡Ey! Levántense. ¿Cómo aplicamos esto, hermano? Volvemos a ver las 5 etapas del luto. Primero está la crisis. La primera etapa es la negación, el enojo, la depresión, la aceptación y el aprendizaje. Primero, aquí, cuando llega la crisis, primero, tómate un tiempo para ti. Es sano, es recomendable. Nuestro Señor Jesús lo hacía. Uno, tómate un tiempo para aquí. Cuando llegue la negación, el enojo, la depresión, en ese tiempo donde las emociones están haciendo, como dicen, fiesta en la mente de uno, un poquito de coraje, un poquito de tristeza, se ríe uno, vuelve uno al cansancio, se va el sueño. En ese momento, aduéñate de tus emociones, no tengas miedo. Somos seres humanos. ¿Cuántas veces estamos comiendo y se nos sale una lágrima? Somos seres humanos. Yo recuerdo una noche que ya me iba a dormir, cerré mis ojos y me suelto una carcajada. Y es que empecé a soñar una broma que yo le hice a mi mamá.
No siempre va a ser lágrimas, también va a haber sonrisas. Aduéñate de tus emociones, hermano. Y por último, incorpórate a la vida diaria. Y eso es bien importante. No te quedes sumido aquí en tus emociones y que no siga, porque la vida sigue, hermano. Yo no sé si tienes hijos, pero si tienes hijos jóvenes, ellos te necesitan. Y necesitan que estés entera. Entonces, recibe el duelo, cómo tú reaccionas, y tu luto, que es el proceso, llévalo y llévalo bien. ¿Por qué? Porque hay gente que necesita de nosotros. La vida continúa. No pasó más que fuera del círculo cercano de uno, la vida continúa. La clave de todo duelo es la aceptación de la realidad y su integración en la vida. Esto es bien importante, hermanos, bien importante. Se los voy a repetir. La clave de todo duelo es la aceptación de la realidad y su integración a la vida. Que no es lo mismo que la resignación. Y ahorita les voy a decir abajo cuál es la diferencia entre aceptación y resignación. Porque una es buena y otra es mala. La resignación es la pasividad del sufrimiento ante la realidad. Un sufrimiento que no se va a serenar y una realidad que no se va a asumir. No lo entendí, pastor, no se preocupe, lo voy a explicar aquí. La aceptación es sana. La resignación es dañina. La aceptación es activa. Tengo que tomar pasos que salgan de mí para aceptarlo. Nadie va a venir y me va a decir, acéptalo. No puedo. La aceptación tiene que nacer de uno. Es activa. La resignación es pasiva. Pues ya me resigné. Pues ya como quiera pasó. No, acéptalo. Y ahorita vamos a ver por qué. Porque lo que viene, ya estoy casi terminando el mensaje, hermanos. Pero lo que viene es bien importante para el creyente. Por eso no te resignes, acéptalo. Mi mamá ya no está con nosotros, lo estoy aceptando. No me estoy resignando, no, lo estoy aceptando. Yo sé del vacío, sé de la pérdida y sé que no está aquí conmigo. Está en el cielo, para allá voy. La aceptación te integra, la resignación te aísla. Es muy probable que en un grupo de personas los que lo acepten se integran y tal vez haya alguien que no lo acepte y va a estar aislado. Y no te aísles. Acuérdate del tercer paso de nuestro Señor Jesús. Siempre Él, después de apropiarse de sus emociones, ¿qué hacía Él? Se reintegraba a la vida. Acuérdense, hermanos, que en el caminar cristiano no se trata de llegar primero, se trata de llegar juntos. ¿Qué quiere decir? Es muy probable que alguien del grupo necesite ayuda, necesite ánimo, no para que se resigne, para que lo acepte. Por eso es tan importante la palabra de Dios. Porque usted puede decir, no, yo ni le voy a hacer caso a Juanito, a Pedrito, a Lupita, porque ellos no me entienden. Pero cuando usted ve el modelo que nuestro Señor Jesús seguía, ¿qué le puede usted decir a él? Ahí ya lo dejo a usted, yo no me meto ahí. Pero cuando vemos el modelo de que nuestro Señor Jesús utilizaba para vivir su duelo, pues usted y yo vamos a aprender. Entonces, la aceptación es sana, activa y te integra. La resignación es dañina, pasiva y te aísla. No te resignes, acéptalo, hermano. Estoy a punto de terminar y quiero pedirles que esto se lo lleven guardado en su corazón. Si pueden tomar una foto ahí, guárdenlo porque esto es bien importante. Dice, la esencia de una sana elaboración del duelo
la esencia de una sana elaboración del duelo es amar en verdad y libertad. Ame usted a quien ya partió. Dice, así, por la resurrección de Cristo y en Cristo, el amor invita a querer a quien murió. O sea, partiendo del entendimiento de que nuestro Señor Jesús nos prometió de que Él se iba a preparar lugar para nosotros, Él nos demostró con su resurrección que Él venció la muerte, y Él en Juan capítulo 14 nos dijo que Él se iba a preparar lugar para nosotros. Con ese entendimiento dice, por la resurrección de Cristo y en Cristo, el amor invita a querer a quien murió. No como un recuerdo del pasado. Sí es cierto que nos vamos a acordar de muchas cosas, y eso es parte del duelo. Esa reacción emocional. Dice, no como un recuerdo del pasado, sino como alguien resucitado y feliz. Yo veo a mi mamá, pero no en la caja que se compró para depositar su cuerpo físico. Yo veo a mi mamá en el cielo disfrutando la vida eterna con mi Señor. Pero eso depende del entendimiento que uno tenga de las Escrituras y de la fe que uno tenga en el Señor, de que su palabra es cierto, donde dice que todos aquellos que han creído en mi nombre se les dará potestad, no solamente ser criaturas de Dios, sino ahora hijos de Dios, y que se fue a preparar lugar para nosotros. Dice, así por la resurrección de Cristo y en Cristo, el amor invita a querer a quien murió, no como un recuerdo del pasado, sino como alguien resucitado y feliz. Yo me imagino a mi mamá platicando ya con todos, porque si algo le hacía bien mi mamá era platicar con todos, sino como alguien resucitado y feliz. Escuchen, hermanos, anima a ubicar a quien murió. Ubica a la persona que ya partió, no en el cementerio, lugar de muerte, sino en Dios, lugar de vida. Amén, hermano. Pónganse ustedes entendiendo la resurrección de Cristo, entonces eso me anima a amar a quien murió, y entonces yo ya lo ubico como una persona resucitada y feliz con Cristo, no en el cementerio, sino en el Dios, que es un lugar de vida, en la Nueva Jerusalén. Cuando podemos tener ese entendimiento, si es cierto, voy a llorar porque es mi duelo, pero mi luto va a ser un camino más sereno, más tranquilo. Voy a llorar en mi duelo, sí, pero mi luto va a ser un caminar no con piedras, no con hoyos. Decía el rey David, Salmo 23, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Si es cierto, dolió, duele, claro, mi duelo, pero mi luto. Paso 3, que nuestro Señor Jesús daba. Me reintegro a la vida. Yo mañana lunes tengo que trabajar. Las colegiaturas se tienen que pagar, la renta se tiene que pagar. Usted tiene que salir mañana a trabajar. Viva su duelo y el luto, camínelo con el Señor, con este entendimiento de ubicar al ser querido, no en el cementerio, sino con Dios, en un lugar de vida. Y aquí me voy a estar despidiendo con este versículo. Salmo 90:12 dice, enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Estamos escuchando este mensaje, se termina, cada uno de nosotros se va a sus actividades. El problema es qué hacemos mañana, cuando nos llega esa tristeza, o ese enojo, esa angustia, esa soledad. Por eso el Salmo dice que aprendamos a traer sabiduría a nuestros corazones todos los días. Porque hoy puede ser un día bendecido, porque hubo visitas, estuvimos contentos, hubo gente, pero mañana que estoy solo, ¿qué va a pasar? Pasado mañana que no hay dinero, ¿qué va a pasar?
Pidamos al Señor, dice Salmo 90:12, y aquí me estoy despidiendo, hermanos, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Hermanos, con dolor en mi corazón yo comparto que estoy sufriendo mi duelo, estoy haciéndome dueño de mis emociones, pero le estoy pidiendo a Dios que me acompañe en mi luto, para que mi mente vea a ese ser querido que tanto amé, no en el cementerio, sino la vea yo con ella, resucitada, con nuestro Señor, con Cristo. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, tu palabra, Señor, nos dice qué hacer siempre. Yo te pido, Señor, que en esta ocasión tu palabra le haya hablado especialmente a los que se sienten tristes, a los que se sienten solos, a los que no saben qué hacer, a los que tienen miedo a expresar sus emociones, tal vez por el qué dirán, o el por querer ser diferentes, más fuertes, yo no sé. Señor, yo te pido para que nos permitas a todos aquellos que ahora nos contamos por millones, a que nos permitas transitar, aceptar nuestro duelo y a caminar nuestro luto. Ese proceso no podemos caminarlo solos, Señor. Te necesitamos a ti, necesitamos a nuestros amigos, necesitamos a nuestra familia. El duelo es privado, pero el luto es público. No permitas, Padre, que nos quedemos anclados en una situación emocional que en lugar de ayudarnos, nos perjudique. Padre, al igual que muchos, hay días difíciles, pero Padre, tengo la fe de que siempre aquí puede encontrar tu consuelo y el sabio consejo. Ayúdanos, Señor, a caminar en estas jornadas para la cual no estábamos preparados. Gracias yo te doy, Señor. Y en el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Muchas gracias, hermanos. Dios los bendiga. Amén.